gozaron, hermanos? Parece que no se gozaron. ¿Se gozaron? Gloria a Dios. Decía un canto, yo confío en Él. Y la pregunta es, la pregunta del millón: ¿en quién confía usted? ¿En quién ha puesto su confianza? ¿En quién está su esperanza? En Dios. Dice el Dios del universo, Señor de la creación, nada más. Y con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte. Porque Él venció la muerte. Y en Él está nuestra esperanza. Decía una persona, le decía, es que debes de buscar al Señor, debes de entregar tu vida. Y me dice, qué fácil. Dice, qué fácil, tan fácil lo dice. ¿Y saben qué, hermanos? No es fácil. No es fácil porque a Él le costó la vida. Él murió por nosotros. Y cuando siento eso en mi corazón, digo, Dios mío, yo ahorita que tengo la experiencia de tener a mis pequeños, no puedo expresar mi amor hacia ellos. Y es cuando yo digo, Dios mío, tú entregaste a tu hijo por mí. Y ese castigo que llevó Jesús, lo merecía yo, lo merecían ustedes, lo merecíamos todos nosotros. ¿Y su confianza en quién está? Mi confianza está en el Creador del universo. Mi confianza está en Jesús, porque Él derramó su sangre preciosa. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto, hermanos, importante, que es los diezmos y ofrendas. Todos estamos contentos porque tocó el punto de los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y vamos a alabar a nuestro Dios porque estamos agradecidos con Él, que Él nos da un sustento, Él nos da un trabajo. Y bien o mal, a veces Él nunca nos ha dejado. Siempre ha habido en casa algo, un sustento. Amén. Voy a pedirle a los niños, ya están listos por correr, que pasen, y vamos a ponernos en este momento en la mano de nuestro Dios. Señor Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, has sido fiel en nuestras vidas. Sí, sin duda alguna, Señor, tú has sido fiel y siempre has tenido el sustento, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Señor. Y de esta manera, Señor, te pedimos que estos diezmos y ofrendas, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que tú, Señor, les des sabiduría, Señor, a nuestros hermanos, Señor, para que podamos llevar, Señor, una buena administración, Señor, porque todo te corresponde a ti, Señor. Y solo tú te mereces toda la honra y la gloria, Padre. Y por aquellos hermanos que no tienen un trabajo, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, derrames, Señor, esa bendición, Señor, que ellos necesitan, Padre. Y sabemos que así va a ser, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante. Quiero amarte, ya
reconocimientos de nuestras visitas a alguien en esta mañana que nos visite por primera, segunda, tercera vez. Aquí, hermano, por favor. Son tardes ya, ¿verdad? Tardes. Sí, buenas tardes, hermanos. Pues es la primera vez que asisto, como bien les dije, mencioné anteriormente. Mi nombre es Florentino Parra. Soy cristiano de cuna, ¿no? Asistí a la iglesia del buen pastor que fundó mi tío, que paz descanse, el doctor Carlos Ramírez. Y de ahí, posteriormente, ha sido un camino de travesía, no siempre con mi familia, yo buscando, pues obviamente, la intimidad con Dios en diferentes iglesias. Y en resumen, pues estoy aquí, ¿no? A pesar de los pesares y del valle de sombra de muerte, pues no he temido y estoy con vida, ¿no? Entonces, he resistido embates, que es lo que le comentaba ahorita a los hermanos Josué, embates bastante duros, ¿no? Del demonio, ¿no? Que no quieren que esté cercano a él porque saben que me usa como un dundo para ir a otras personas. Entonces, doy gracias a Dios por visitarlos, no visitarlos, para mí es una honra estar en la casa de Dios y sabiendo que son personas igual comunes y corrientes como yo, haciendo el ingreso a esta casa que es casa de todos. Sobre todo eso, porque hay iglesias que no hacen sentir cálido a una persona que vaya por primera vez, es como la escuelita, no necesita un recibimiento, ¿verdad? Gloria a Dios y gracias a todos. Gloria a Dios. Bienvenido, Florentino. Creo que no pudo haber elegido otra cosa mejor que venir a la casa del Señor. ¿Alguien más que nos visite por primera, segunda, tercera? ¿No? ¿Todos somos de casa? Sí, ok, qué bueno que ya se sienten en casa. Bienvenidos de igual manera a todos. Y le invito a nuestro hermano Luis Fernando que nos trae el mensaje de esta mañana. Los niños a sus clases, los jóvenes también. Y hermano, en ese cuadrito yo siempre me recuerdo, en ese cuadrito que dice aquí, Dios está hablando y está un celular así tachadito. Si no podemos apagarlo, por lo menos así en silencio, porque Dios habla en nuestras vidas, en verdad, hermano. Y cuando llega palabra a nuestras vidas, como por ahí dicen muchos, el chanclas, el diablo está queriendo interrumpir, ¿verdad? Y no seamos distracción, hermano, porque Dios quiere hablar en nuestras vidas. Y Dios quiere en esta mañana que usted salga diferente de este auditorio. Entonces vamos a decirle al hermano Luis Fernando que pase. Hola, buenas tardes. A mí siempre me llena de gozo poder compartirles lo que luego Dios me va enseñando a lo largo de la semana o a veces en un mes o cosas así, ¿no? Realmente es una gran bendición, es un gran privilegio poder estar acá enfrente, pero también es una gran responsabilidad y bueno, le doy gracias a Dios y al pastor Leonel también por la confianza. Entonces, pues vamos a orar antes de empezar, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das para estudiar tu palabra, Señor, para aprender más de ti, para aprender más sobre lo que tú quieres que hagamos, Señor, con nuestras vidas y sobre cómo quieres que vivamos en este mundo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes con tu espíritu en este tiempo, que tú nos permitas tener nuestros corazones sensibles a tu palabra, Señor, y que lo que aprendamos hoy lo podamos llevar fuera de esta iglesia, Señor, y poner en práctica el resto de la semana, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, en cuerpo, en mente y en espíritu, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a meditar en los versículos que están en el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículos 43 al 51, que básicamente es el llamamiento de Natanael, uno de los discípulos de Jesús. Por ahí las hojitas que les están dando, ojalá se alcancen para todos. Creo que imprimí como 30, creo que sí alcanzaría. Les puse dos versiones. La que está del lado izquierdo es, bueno, ahí no se entiende, dice BTX 4, un 4 romano, pero es la Biblia en su traducción textual, o sea, es la traducción tal cual del idioma original en la cuarta edición. Y del lado derecho les puse la Reina Valera 60. Entonces vamos a leerlo en la Reina 60 y ahorita vamos, más que nada para que puedan comparar a veces algunas diferencias que pudiera haber, ¿no? En algunas palabras, pero lo leemos en la Reina Valera 60, que es la que más estamos acostumbrados. Porque la traducción textual a veces no hace los cambios del hebreo. El hebreo a veces pone una cosa antes que la otra y de repente en español no hace tanto sentido, pero nos da una idea del mensaje que querían transmitir de manera original. Entonces, vamos a leerlo en Reina Valera. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: síganme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Primero vamos a ver un poquito como el contexto. Después vamos a ver o analizar el pasaje a la luz del personaje principal, que es Natanael, porque es literalmente su llamamiento. Y después vamos a sacar algunas conclusiones de la situación en general que está sucediendo en el pasaje. Entonces van a ser como tres partes, ¿no? La primera parte es el lugar de los hechos. ¿En dónde están? Aquí estos eventos están sucediendo justo después del bautismo de Jesús. Juan el Bautista lo bautiza y ya a partir de ahí empieza a recolectar discípulos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero los discípulos de Juan empiezan a seguirlo, lo empiezan a seguir, después van con Juan y dicen: oye, pues ¿tú cómo ves? Y Juan dice: no, síganlo, ¿no? Después de eso, que eran dos discípulos de Juan, después de eso se encuentra con Andrés y con Pedro, que es justo los pasajes antes de lo que estamos leyendo, ¿no? Que sería como hasta de hecho en el 42 es justo donde llama a Pedro. Y después viene esto. Aquí está interesante porque en todos estos pasajes están iniciados por una frase en común, desde el 43 hacia atrás, ¿no? Que dice: el día siguiente quiso Jesús. Y así va diciendo: el día siguiente quiso Jesús, y va con Juan. El día siguiente quiso Jesús, y va a otra ciudad. El día siguiente quiso Jesús, y va a otra ciudad. Entonces nos va narrando literal la trayectoria que fue siguiendo Jesús por esa zona. Y en este momento no sabemos exactamente dónde están, solo sabemos que ya entraron a Galilea, porque dice: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Entonces ellos venían de Betania, ¿no? Un lugar llamado Betania, pero no es la Betania más popular, que es la que solemos conocer. Esa Betania, que es de la que tenemos registro arqueológico y sabemos exactamente dónde estaba más cerca de Jerusalén. Esta de la que estamos hablando, por eso se hace la distinción: Betania al otro lado del Jordán. O sea, no es solo Betania, sino es Betania al otro lado del Jordán. Ese es como el nombre y el apellido, ¿no? Para saber exactamente en dónde estaban ubicados. El asunto es que como de esa ciudad no hay registro arqueológico, no sabemos exactamente en dónde estaban, pero ahí en los mapas que tienen en sus hojas, del lado sur donde dice Bethany, y entre paréntesis dice
más allá del Jordán. Más o menos esa es la ruta que fueron siguiendo. Entonces, ahí en Bethany fue donde Juan bautizó a Jesús. Y fueron siguiendo ese caminito hacia el norte, hacia el mar de Galilea, más o menos. Y si se fijan, la primera parte, que es como una línea recta hacia la izquierda, casi una línea recta, cruzando ahí unas líneas que están un poquito más tenues, ahí ya es Galilea. Entonces, a partir de ahí, y antes de empezar a subir hacia el norte, pues básicamente este encuentro pudo haber sido donde sea, ¿no? Lo único que sabemos es que fue en Galilea. Aquí lo interesante es que la distinción precisamente de este nombre de Betania se nota precisamente por cómo lo traducen algunas Biblias, ¿no? O algunas traducciones. Algunas lo traducen como Betania, pero la Reina Valera no lo traduce como Betania, lo traduce como Betábara. Entonces, eso son indicios de que era una ciudad diferente, ¿no? La otra Betania, de la que sí conocemos y de la que sí tenemos registro histórico y arqueológico, está más o menos a 60 kilómetros de donde estamos ahorita hablando. Entonces, está cerca, pero no es lo mismo. Ahora, mientras estaba investigando esto, porque este mapa lo saqué de una plataforma que se llama Logos, pero después me fui a Google Maps para ubicarlo más o menos en el mapa, ver dónde estaba todo, y curiosamente en Google está un pin marcado como el lugar del bautismo de Jesús, pero ese lugar está mucho más al sur. Entonces, por pura curiosidad le puse así como cuál era la distancia, ¿no? De ese lugar que está marcado como el bautismo de Jesús hacia Betania, y son como 140 kilómetros más o menos. Entonces, decía que caminando aproximadamente es como un día y unas cuantas horas. De ser así, pues ese lugar no, le quedaría muy lejos a Jesús como para decir, ay, mañana vamos. Y ya al día siguiente ya están ahí, ¿no? Entonces, ese lugar, pues, hay varias explicaciones, ¿no? Podría ser pues una diferencia de escala aquí en el mapa que tenemos y en el de Google Maps, o pues simplemente un tema de turismo, ¿no? De poner, o pues sí, de poner un lugar como representativo de donde podría haber sido el bautismo de Jesús, pero pues no sabemos si realmente fue ahí. Esto es solamente como dato curioso, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezan a caminar hacia Canaán, hacia las bodas de Canaán. Ahí es donde hace el milagro, y después empiezan a caminar hacia Capernaum, ¿sí? Entonces más o menos esa fue la ruta que fue siguiendo Jesús. Entonces ya con esto, eso es importante, ¿por qué? Para saber más o menos dónde están. Si se fijan, por ahí hace un comentario Natanael un poquito chistoso sobre Nazaret. Y aquí en el mapa, Nazaret, ¿dónde está? Está muy al oeste, o sea, muy hacia la izquierda. Y de hecho, ahí casi no se nota la impresión, pero está prácticamente en la frontera de lo que ya era Galilea. O sea, prácticamente ya estaba afuera, ¿no? Era casi lo más lejos. Y normalmente, ¿qué pasa con las ciudades fronterizas? Pues suelen ser caóticas, ¿no? O suelen ser menospreciadas, o suele ser como que, ay, bueno, pues como ciudades de paso, ciudades donde a veces no hay mucho desarrollo, donde la gente se mueve mucho, ¿no? Entonces, el entender dónde estaban en ese momento nos ayuda precisamente a entender por qué el comentario de Natanael, que igual ahorita lo vamos a ver un poquito más en profundidad. El siguiente punto es, ¿cuál es nuestro personaje principal? En este caso es Natanael. ¿Quién era o quién fue Natanael, no? O sea, literalmente la historia gira en torno a su llamamiento. Ahora, algo interesante es que Natanael es un discípulo de Jesús que también después se conoce o se menciona como Bartolomeo. Ahora, es la misma persona. ¿Qué es lo interesante de esto? Estos son de los poquitos, la verdad es que no hay mucha información sobre Natanael, pero este es de los poquitos datos que tenemos sobre él, ¿no? El hecho de que lo nombren como Bartolomeo es un patronímico. Es como, ¿alguna vez vieron la película de Ben-Hur? Ben-Hur era, bueno, nosotros pensamos que es un nombre, ¿no? Pero literalmente significa hijo de Ur. O sea, el Ben significa hijo. Entonces, el Bartolomeo, el primer prefijo, el Bar, significa hijo de. Entonces, Natanael era el hijo de Ptolomeo. Esa es la única referencia que tenemos de su origen, de su familia o de dónde viene, ¿no? Realmente no tenemos nada más. Es lo único que podemos inferir, ¿no? La otra referencia es que aparentemente él y Felipe se conocían. No sabemos si eran parientes o si solo eran amigos
o si solo eran compañeros de sinagoga. Realmente no lo sabemos, solamente sabemos que se conocían. ¿Por qué? Porque en cuanto Jesús se presenta con Felipe, ¿qué es lo que hace? Corre con Natanael, ¿no? O sea, era alguien de mucha confianza y es como, pues, eran muy cercanos, no era lo más probable. Es poco probable que hayan sido familiares, pero sí eran cercanos. Ya se conocían de manera previa. Pero entonces, ¿quién era Natanael? O sea, ¿por qué es como tan relevante? Porque si se fijan, Juan le dedica muchos versículos a su llamamiento, a diferencia de Pedro. Si leemos el llamamiento de Pedro en el Evangelio de Juan, es básicamente un versículo. O sea, llega Andrés, lleva a Jesús con Pedro, Pedro le dice, te llamarás Cefas, ¿verdad? Fin, se acabó. Y ya no hay nada más. Y con Natanael no, con Natanael el desarrollo es más grande. Entonces, ¿quién era él, no? Bueno, habíamos dicho que la Biblia no nos dice mucho de él, ¿no? Realmente no hay mucha explicación, es poco lo que sabemos, y una de esas cosas es que él era de Canaán. Vamos a buscar Juan, capítulo 21, versículo 2, que es cuando Jesús se aparece a los discípulos después de haber resucitado. Y alguien que lo pueda leer, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 2. Ok, muchas gracias. Entonces ahí podemos ver que se le menciona como Natanael el de Canaán, ¿sí? Que fue donde fueron las bodas de Canaán. Entonces, sabemos el nombre de su papá, sabemos de dónde venía, y lo siguiente que sabemos es probablemente lo más relevante, ¿no? Sabemos que le gustaba estudiar la ley. Y a lo mejor esto no es tan evidente al leer los pasajes, pero es algo que cuando nosotros le ponemos atención, queda claro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando describe este evento, vemos que Jesús le dice, pues es que antes de que Felipe fuera contigo, yo te vi debajo de la higuera. En el contexto rabínico, el estar debajo de la higuera era como hablar figurativamente para referirse a que estaban estudiando la ley. Entonces, aquí muy probablemente Jesús le dijo, yo te vi estudiando la ley. O sea, yo sabía que antes de que te buscaran, tú estabas buscando al Señor a través de su palabra. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría que cuando el Señor viniera, fuera de, te encontré leyendo, pues, te encontré buscándome a través de mi palabra, te encontré estudiando mis mandamientos, te encontré estudiando mi ley, ¿no? Pues básicamente eso es lo que le está diciendo a Natanael, le está diciendo, antes de que fuera Felipe a buscarte, yo te vi estudiando. Y eso es bien importante, porque entonces sabemos, muy probablemente no era un día de asistir a la sinagoga, muy probablemente él lo estaba haciendo de manera voluntaria, no sabemos si en su tiempo libre o lo que sea, pero lo estaba haciendo él como fuera de la rutina eclesiástica, ¿no? O sea, no era parte de su participación en la iglesia, no era parte de participar en la sinagoga. Él lo estaba haciendo porque él quería, ¿no? Porque él lo estaba buscando, y eso es sumamente importante. Y después, en Juan, en el versículo 47, vemos que este amor por la palabra de Dios, por la ley de Dios, se ve reflejado en su manera de vivir. ¿Por qué? Pues porque Jesús le dice, ¿no? Aquí tenemos un verdadero israelita, ¿no? Entonces, primero, su amor por buscar a Dios a través de su ley. Y segundo, no nomás lo buscaba, o sea, no se quedaba aquí. No se quedaba nomás de, sí, conoce mucho de la ley ya, sino que vivía lo que sabía, vivía lo que estudiaba. Entonces, a pesar de que Natanael no era una figura importante, o sea, no era como que un maestro de la ley, no era un fariseo de fariseos como Pablo, su testimonio era muy impactante. Ya cuando lo vemos así, era como cualquiera de nosotros, pero su testimonio, o sea, era una figura muy poderosa, pues. O sea, poderosa no en el sentido de tener cargos y de tener alcance político, de tener alcance eclesiástico, sino poderosa en el sentido de el testimonio y del impacto que generaba a los demás. Y Jesús reconoce esto.
Y aquí hay donde precisamente podemos analizar algunos puntos de interés precisamente de Natanael, de sus reacciones y de lo que dice Jesús. Entonces ya sabemos dónde estaban, quién era el personaje principal, y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué dice Jesús, qué significa lo que dice Jesús, cómo reacciona Natanael, y creo que está muy chido porque hay muchas cosas que podemos aprender de él, ¿no? Entonces vamos a leer los versículos 45 y 46. El 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: de ahí ven. Aquí está interesante porque ya hablamos de cómo era el carácter de Natanael, ¿no? O sea, era alguien fiel, era alguien que buscaba a Dios a través de la ley, era alguien que no solo buscaba a Dios a través del estudio, sino que practicaba lo que aprendía. Y aún así, ¿qué es lo primero que nos cuenta Juan que hizo Natanael? Dudar. ¿Serio? ¿De Nazaret? O sea, ¿algo bueno puede venir de ahí? O sea, a pesar de que alguien de confianza, porque ya dijimos que Felipe y él eran cercanos, alguien de confianza le está diciendo: oye, fíjate que aquí está de quien habíamos leído tanto, ¿no? Básicamente le está diciendo: aquí está de quien tú estás estudiando. O sea, es a eso que tanto estudias y eso que tú esperas, si es que entiendes bien la ley, ahí está. Y aún así, ¿qué es lo que hace Natanael? No creo. ¿Y por qué? Porque viene de Nazaret. O sea, ya ni siquiera porque es Jesús, ¿no? Porque hizo esto, porque hizo aquello. O sea, ya ni siquiera hace referencia al testimonio de Jesús. Simple y sencillamente, es un prejuicio por completo, ¿no? Simple y sencillamente por su lugar de origen, de Nazaret. Entonces, ahí vemos, por eso es importante saber de dónde venía, ¿no? Y dónde estábamos. Normalmente las zonas que estaban cercanas a cuerpos acuíferos, ya fuera el mar, ríos o lagos, eran más prósperas por el clima, por la producción agrícola, por la producción, por todo, ¿no? Entonces, es muy probable que Natanael viniera de una zona más próspera que Nazaret. Nazaret, al estar más lejos, era muy probablemente más desértico, más pobre, más humilde, ¿no? Entonces, todo esto era un prejuicio para decir: ¿cómo Dios va a escoger a alguien de ahí, no? ¿Y qué era lo que estaba demostrando Natanael? Pues básicamente la idea que tenían los judíos del Mesías, ¿no? Un Mesías político, que los iba a venir a rescatar del yugo del Imperio Romano. Entonces, es bien importante que entendamos esto, ¿no? Porque al final de cuentas, Dios o Jesús en este momento va a cambiar eso. Básicamente, precisamente como Nazaret estaba tan lejos, pues no había ofrecido mucho a la cultura judía, ¿no? O sea, era algo muy chiquito. O sea, no había salido ninguna figura representativa, ningún rey, ningún profeta, ningún maestro de la ley relevante. Entonces, pues todo eso colaboraba precisamente para que Natanael tuviera esos prejuicios pero tan marcados, ¿no? Y pues la concepción que tenía del Mesías era hasta cierto punto mundana, ¿no? Porque estaba relacionada con el contexto cultural de la zona. Y esto es algo importante porque nosotros podemos relacionar de una manera muy directa con esto que le pasó a Natanael, ¿no? O sea, él, a pesar de ser fiel, a pesar de ser un estudioso de la palabra, a pesar de que, o sea, Jesús habló bien de él, aún así cae en este error de querer encasillar a Dios y su voluntad en su prejuicio y decir: Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque está mal. ¿Cómo va a venir de Nazaret, no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros buscamos que Dios ajuste su voluntad a nuestro entendimiento de la realidad, a nuestro entendimiento de los eventos que están sucediendo o a nuestra visión? Eso es algo muy común, eso es algo que está muy arraigado en nosotros como humanidad, ¿no? Porque nuestra mente es limitada, nosotros no podemos ver todo lo que está sucediendo y a veces decimos: Dios, ¿por qué hiciste esto? Es que no lo entiendo. Es que no entiendo por qué está pasando esto en mi vida, no entiendo por qué está pasando esto en el mundo, no entiendo por qué está pasando esto en tal o cual situación, ¿no? Eso le pasó a Natanael y dudó. Y eso nos pasa también a nosotros, empezamos a dudar a veces, ¿no? Y a veces, en lugar de confiar en Dios y de descansar en el Señor,
tomamos las riendas de la situación. ¿Y después qué pasa? La cosa empeora, ¿no? Y después como de, antes tenía un pie metido en el lodo y ahora estoy hasta acá. Entonces, eso es lo que sucede. Y es algo que Dios sabe